Y va a haber momentos coyunturales y puntuales, lo hemos vivido también antes de romper el acuerdo de gobierno con la política fiscal. El Partido Socialista llevó hasta 6 o 7 veces al Parlamento propuestas de modificación fiscal y propuestas de lucha contra el fraude fiscal. Y en todas ellas el Partido Popular y el Partido Nacionalista han votado juntitos y de la mano, porque se encuentran muy cómodos. Hay otros muchos aspectos, otras muchas leyes y otros muchos procedimientos legislativos en las que hay muchas más coincidencias del Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco o con Aralar y el Grupo Mixto, y que dejan solo al PNV. El último ejemplo lo tenemos con una enmienda transaccional entre Ezker Anitza, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista para defender el autogobierno y el estado de bienestar. Sí, pero las leyes que quedan por aprobar durante esta legislatura, las más importantes, las que mediáticamente más repercusión están teniendo, son la ley de cajas y la ley municipal. Y en ambos casos, hipotéticamente, podría ocurrir lo mismo. Bueno, la ley de cajas, sabemos que hay un acuerdo, Sí, pero si el gobierno vasco presentara la ley municipal, no hubiera enmiendas a la totalidad, se debatiera presentada, ya está. Bien, se debate la ley municipal, hay enmiendas parciales, y Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco hacen lo mismo que han hecho con la ley de cajas, la ley que saliera del Parlamento Vasco sería muy diferente seguramente a la que presentó el gobierno vasco. Sí, quiere decir, podría se acentuaría la imagen de soledad, hipotéticamente, en caso de que eso ocurriera. Mire, hay veces en las que uno en política tiene objetivos dobles. En un caso el objetivo es ganar la votación parlamentaria y en otro caso también hacer una cierta pedagogía política de las posiciones de cada uno, ¿no? En el caso de la ley de cajas es verdad que se han retratado los dos partidos, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, porque el Partido Popular se ha cansado de hablar de proporcionalidad, de pluralidad, de hacer encajar la realidad del país en las cajas, y solo ha tirado por tierra al minuto 1. Cuando se trata de dinero, enseguida llegan acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y con la ley municipal sabíamos de entrada que el Partido Nacionalista Vasco estaba en contra. Siempre le ha molestado muchísimo hablar de la ley municipal porque le abre debates internos muy incómodos, ¿no? A pesar de que la ley, y creo que es bueno recordarlo, llega consensuada en más de un 90% con EUDEL, con la Asociación de Municipios Vascos, que hasta donde yo sé está representada básicamente por municipios nacionalistas y socialistas. La presidenta es una conocida militante del Partido Nacionalista Vasco, concejala del Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Por lo tanto, sería muy poco razonable que a través de la Asociación de Municipios se presenten enmiendas, se recojan en el proyecto de ley y después el Partido Nacionalista Vasco trate de alterarlo, ¿no? Es verdad que han hecho cosas, porque han usado las diputaciones para torpedear, retrasar, buscar toda clase de artimañas, triquiñuelas y trampas legislativas de todo tipo para que el tema no llegue. El objetivo del PNV es que no se discuta en esta legislatura la ley municipal porque tienen miedo a la discusión. Pero ante ese temor, y después tenemos al PP, que es foralista también, como el Partido Nacionalista Vasco, pero también tenemos una sentencia de la Comisión Arbitral que ha dicho que no hay invasión competencial. Ayer mismo, en la comparecencia del Gobierno, la representante del PP lo que dijo es que no iba a permitir que se invadieran las competencias de las diputaciones forales. Bueno, pues perfecto. Ya ha dicho la Comisión Arbitral que no hay tal invasión de competencias. Ante el temor de que hipotéticamente con la ley municipal pudiera pasar algo parecido como con lo que está ocurriendo con la ley de cajas, ¿se plantean ustedes la posibilidad de no presentar la ley municipal, no llevarla al Parlamento? En absoluto. Nosotros partimos de que esta es una buena ley, consensuada con quien hay que consensuarla especialmente, que es con los ayuntamientos, que son los directamente afectados. Si al final no se aprobase o al final se desnaturalizase el contenido de la ley, será el PNV y el PP los que tengan que explicar a sus ayuntamientos y a la ciudadanía vasca por qué han modificado, han alterado y han pervertido la ley municipal. Nosotros estamos convencidos de lo que planteamos y es una ley que efectivamente da el prestigio que se merece a los ayuntamientos y abre también una discusión sobre el modelo de país, sobre la arquitectura institucional de Euskadi, una reflexión que en teoría nadie dice que no, pero nadie quiere abordarla en serio y nosotros sí queremos abordarla. ¿Cuándo va a presentar el Gobierno vasco los recursos al Constitucional por las medidas de recorte impulsadas desde Madrid? Bueno, pues entiendo que cuando tenga la absoluta garantía y seguridad de que la fundamentación jurídica de los recursos garantiza que salgan adelante, ¿no? Sé que hace, en estos días, creo que ayer mismo, algún representante político, Ezker Anitza, creo, en esta mesa, Mikel Arana, de que el Parlamento puede interponer recurso. Es verdad que en la enmienda transaccional que pactamos con ellos y en el PNV aparece esa posibilidad, pero yo creo que lo importante de los recursos no es la premura con la que se presenten, sino la garantía jurídica con la que se hacen, ¿no?, para salvaguardar algún plazo los derechos sociales. No, pero ¿antes de finalizar mayo? Pues no lo sé, no creo que tarde demasiado. Y lo del Parlamento era un recurso supletorio, porque además entiendo que quien tiene realmente la capacidad jurídica y legal para interponer los recursos es el Gobierno.
Y como entre tanto no hay ningún riesgo de aplicación de esas medidas de recorte de Rajoy, no entiendo tampoco la urgencia. Es decir, salvo que estuviéramos en una situación en la que se nos están empezando ya a recortar derechos por la vía de los hechos, cosa que no es cierta. Por lo tanto, vamos a asegurar la garantía jurídica de que se presentan en tiempo y forma y con la suficiente solvencia para garantizar que salgan adelante. Que además después hay que acompañarlos con un recurso del Parlamento Vasco, pues no me parece mal, pero no deja de ser un recurso suplementario a los que está haciendo el Gobierno. Sí, en esa entrevista a la que hacía referencia, a la que le realizábamos ayer a Mikel Arana, además de hacer referencia y mención a la posibilidad de que el Parlamento recurriera al Constitucional, también reprochaba al Partido Socialista que el hecho de que pongan ustedes el grito en el cielo por los recortes, cuando decía Arana, fueron ustedes los primeros que recortaron sueldos a los funcionarios, quienes atrasaron la incorporación de profesores para sustituciones a profesores de baja, por ejemplo, no es verdad. A 4 o 5 días. No es verdad, no es verdad. Aquí se han hecho ajustes y racionalización del gasto, es verdad. Cuando se aplicó ¿Ajustes o recortes? No, ajustes, porque nosotros no hemos tocado una sola línea roja, ni de sanidad, ni de educación, ni de nada parecido de lo que consideran pilares básicos del estado de bienestar. Aquí no hemos cerrado aulas, ni hemos eliminado el gasto de calefacción, ni se han cerrado quirófanos, ni se han despedido médicos, ni profesores interinos, ni se ha aumentado el número de profesores por aula, ni la jornada lectiva de los profesores. Aquí no se ha hecho nada de eso. Y cuando con los anteriores decretos del Gobierno central se rebajó el sueldo a los funcionarios, se les rebajó la mitad que en el resto de España porque nos permitía nuestro régimen competencial hacerlo así. Y aquí los funcionarios vascos recibieron una rebaja muchísimo menor que la del resto de España. Por lo tanto, no valen esas comparaciones, son falsas, son interesadas desde el punto de vista político, pero no hay más que darse una vuelta por cómo está la educación en el País Vasco y cómo está la sanidad y cómo está en otras zonas de España donde se han aplicado esos recortes. Entonces no se puede hacer una crítica tan burda comparando magnitudes que no son en absoluto equivalentes. Yo ya entiendo que el señor Arana pues quiere arrimar el agua a su molino, pero los hechos son muy tozudos y la verdad es la que es, no la que se inventa uno. Hace un instante hemos sabido que la prima de riesgo, la famosa prima de riesgo de la que nadie sabía nada hasta hace poquito y ahora somos todos unos expertos, se ha situado en 507 puntos básicos, ha superado por primera vez la barrera de los 500 puntos. ¿Es España un lastre para Euskadi? No, no es un problema de España un lastre para Euskadi, es un problema de la economía global, es un problema de las políticas europeas de salida de la crisis. Podríamos decir dentro de poco que también lo es Francia, o incluso Alemania, que ha crecido muy poquito, o Bélgica, o el conjunto de la Unión Europea. Esas especies de reflexiones victimistas del sálvese quien pueda, que algunos usan de vez en cuando, son absolutamente suicidas. Aquí o nos salvamos todos, o no se salva nadie. Yo creo que eso es lo que tiene que tener claro. Es decir, un paisito pequeño como es Euskadi no puede pretender salir de la crisis mundial por sí solo como si fuera ajena a las políticas económicas que se mueven en el mundo. Lo que tenemos que hacer es intentar cambiar la realidad europea, esa Europa que hasta ahora estaba constituida por un mapa absolutamente azul y que con el triunfo de Hollande en Francia parece que empieza a cambiar, y hay movimientos ya en Italia, y hay movimientos en Holanda, y en la propia Alemania, y en los países nórdicos que empiezan a exigir un cambio de modelo, una salida de la crisis distinta. Esa es la verdadera solución a los problemas de Europa, a los problemas de España y a los problemas de Euskadi, porque es verdad que aquí estamos comparativamente mucho mejor que en el resto de España, porque tenemos un sistema productivo distinto, más equilibrado, que nos ha permitido aguantar mejor la crisis, tan mejor que es la primera crisis seria de la historia en la que el paro en Euskadi es la mitad que el resto de España, porque en otras anteriores era justo lo contrario. Sí, pero ayer decía CB que 9.400 parados más engrosarán la lista de desempleados en Vizcaya solamente durante este 2012. Claro, porque decir que estamos mejor que en otras zonas de España no quiere decir que estemos bien, simplemente que comparativamente estamos mejor. La situación siempre es dramática, ¿no? Tener más de 140.000 ciudadanos vascos en situación de desempleo es un problema gravísimo que no nos permite, desde luego, lanzar las campanas al vuelo de que aquí somos una especie de país de jauja, no es verdad. Aquí hay problemas serios, menos intensos que en otras zonas, pero que requieren la misma atención por parte del Gobierno y de los poderes públicos y de sindicatos y de empresarios que en otros sitios, y ese es el empeño en el que está trabajando el Gobierno vasco, ¿no? Y se han puesto medidas, por cierto, muy recientemente encima de la mesa. Bueno, en fin, que lo dejamos aquí, con esa situación económica que da para llorar, realmente, más que para alegrarse. José Antonio Pastor, portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi, gracias por acudir a Euskal Telebista. Nos recomienda que apostemos por 2013 todavía. Sí, por supuesto. No perderemos más dinero que apostado por 2012. No, créame usted que no. Usted apuesta por 2013. Por supuesto. Veremos a ver si gana o pierde dinero. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes, agur.